comenzamos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias una vez más por permitirnos y recibirnos en sus hogares. Mi nombre es Verónica Cisneros del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Aquí estamos con gusto de nuevo en nuestra cuarta sesión de Cine Matemático. Para empezar el día de hoy, retomando y agradeciendo a nuestra universidad por permitirnos hacer este tipo de cosas y este tipo de travesuras, me voy a dar a la tarea de hacer algunos agradecimientos. Primero que todo, agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Colegio de Ciencias y Humanidades, al Programa de Jóvenes en la Investigación y sobre todo y muy especial a la maestra Rosalba Velázquez, encargada del Departamento de Difusión Cultural de las Ciencias del Colegio de Ciencias y Humanidades, por apoyarnos y hacer la difusión en Facebook y apoyarnos en todo esto que estamos llevando a cabo. Y también agradecerle al público en general, a ustedes, jóvenes, maestros que nos acompañan, agradecernos por permitirnos entrar a sus hogares. El día de hoy, 19 de noviembre, tenemos nuestra cuarta sesión de cine matemático. Hoy hablaremos sobre la película Ágora. Y para entrar en el tema, empezaremos por retomar el tráiler de la película y recordar lo que con anterioridad vimos. Adelante, Nancy. Tu micrófono. Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres. Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas? Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños. Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad. Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto. ¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer? ¡Ya basta! Pero si vosotros no hacéis nada, continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar. Los libros. Dios ya los ha condenado. Tu Dios aún no ha demostrado ser más piadoso que sus predecesores. Yo ya no podré protegerte. Yo quería que fueras libre. Yo soy libre. Tú no cuestionas lo que crees. Yo sí. Muy bien, al igual que en las anteriores sesiones, el día de hoy también nos hacen el honor de acompañarnos varias ponentes. Entre ellas está la doctora Luz Arely Carrillo Olivera, y me voy a permitir realizar un poquito de su currícula. Realizó estudios de licenciatura y maestría en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo la maestría en Ciencias de la Educación por parte de la Universidad del Valle de México y de Pedagogía en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, en donde también es doctorante. Ha recibido cursos de formación en la Universidad Europea de Madrid y en la IPLAC de La Habana, Cuba. Ha publicado varios libros de textos de matemáticas a nivel secundaria y bachillerato. Ha participado como ponente y tallerista en congresos nacionales e internacionales. Las líneas de investigación
son la didáctica de las matemáticas, el ambiente socioemocional en el aula y la investigación narrativa. Actualmente es docente titular investigador C de tiempo completo del IEMS, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Patronato de Tutores de la MADEMS de la misma institución. Gracias, doctora, por estar aquí. La maestra también, gracias, maestra. También nos acompaña la maestra Rosario Preiser Rodríguez. La maestra Rosario Preiser es fundadora del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, del que se jubiló como profesora de carrera de tiempo completo titular C en enero del año pasado, tras 47 años de docencia en el área de matemáticas. Realizó sus estudios de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la maestría en educación matemática, también en esta casa de estudios. A lo largo de su trayectoria tomó 3 diplomados y cerca de 40 cursos de actualización y formación docente. Cuenta con artículos publicados en cuadernos del colegio y en la revista de Ciencias, Comunicación e Informática, y en la de Semanario de Enseñanza y Titulación de la Facultad de Ciencias. Contribuyó con un ensayo sobre la enseñanza de las matemáticas en el nivel bachillerato para el libro de Educación Media Superior, Aportes, y es coautora del libro para el segundo año de secundaria Matemáticas y Habilidades y Competencias 2, aprobado por la Secretaría de Educación Pública en el 2015. Además, produjo para el CCH numerosos materiales de apoyo para diversos cursos de matemáticas, guía para profesores, secuencia y paquetes didácticos. Por su dedicación y trayectoria, la UNAM le otorgó en el 2009 la distinción de Sor Juana Inés de la Cruz, así como la cátedra especial Ingeniero Sotero Prieto, y se le asignó durante los últimos 3 periodos consecutivos el nivel D de estímulos de la producción académica. En diversas ocasiones fue integrante tanto del Consejo Académico de Matemáticas, y al que incluso presidió, y de las comisiones dictaminadoras de matemáticas de los planteles Sur y Azcapotzalco del CCH y del Colegio de Bachilleres. Gracias, maestra Rosario, por estar aquí. Muchas gracias, Vero. Bien. También nos acompaña la maestra Nadia Huerta Sánchez. Es licenciada en matemáticas, egresada de la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y tiene un máster en matemáticas y física por la Universidad de Granada. Actualmente es profesora de matemáticas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Gracias, maestra Nadia, como siempre. Gracias. Muy bien. ¿Qué les pareció la película, maestras? ¿Qué fue lo que más les gustó o les llamó la atención? Empezamos con la doctora Arely. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Yo había hecho una presentación, no sé si sea este el momento de hacerlo, es una presentación muy breve, no sé si este es el momento, si no ustedes me indican. Yo creo que lo que más me gustó de la película es como la ambientación, o sea, el esfuerzo que puede hacer un cineasta o un equipo de cineastas, productores, actores, para ambientar una época que no nos tocó vivir y que solamente tenemos cierta información, ¿no? Como retar fuentes, y a partir de esto, cómo se hace un esfuerzo por hacer una ambientación, sin perder de vista que finalmente, pues no es un documento histórico, o sea, la película es una película comercial con fines de entretenimiento. Entonces, con esa lógica, me parece como muy importante resaltar que no necesariamente todos los hechos que están ahí, pues sucedieron en realidad, ¿no? Históricamente, o sea, no es un documento histórico, no es un documento académico, y creo que como tal, pues hay que apreciar como esto que decimos el séptimo arte del cine, ¿no? Entonces creo que lo que más me gustó es la ambientación. Gracias, doctora Arely, muy amable. Maestra Rosario, ¿qué le pareció la proyección, la película? Mira, algo que me gustó mucho es que desde mi punto de vista, el director simboliza a través de Hipatia o a través de la secta esa católica, simboliza 2 tendencias
que tenemos como humanidad, como seres humanos, ¿no? Y las pone como antagónicas, porque de hecho así lo son. Por un lado es el amor al conocimiento, la necesidad de conocer del ser humano, y está reflejada en Hipatia, incluso, o simbolizada a través de Hipatia, incluso con una frase que en un momento dice, ¿no? Yo estoy casada con la verdad. Y bueno, trae toda una escuela filosófica previa a ella, y ahí están los neoplatónicos, etcétera. Pero esa búsqueda del conocimiento, esa búsqueda por querer saber, por desentrañar los misterios del universo, del entorno, e incluso de la sociedad, que hasta la fecha seguimos teniendo como especie, ¿no? Los seres humanos. Y se contrapone a ella totalmente la irracionalidad del fanatismo, ¿no? Que da lugar a muchos males que actualmente también tenemos y que seguimos teniendo en el ser humano, que es la imposibilidad de entender que los otros, lo que llaman los filósofos la otredad, que los otros pueden tener opiniones distintas, creencias distintas, y que pueden ser tan valiosos como las propias, ¿no? Cuando uno siempre defiende sus ideas, pero cuando se llega a un grado de fanatismo, se convierte en una intolerancia que se convierte en violencia y en destrucción. Entonces, desde mi punto de vista, muchos de los males, y que incluso se dan en el racismo, en la bronca entre religiones, en clases sociales, y como mujeres, bueno, pues padecimos mucho eso, porque a veces no se acepta lo diferente o no se le valora lo diferente, al igual que uno mismo, ¿no? Y entonces pues da lugar al sexismo y a muchos tipos de discriminación, ¿no? Lo que se hace con nuestras culturas indígenas también. O sea, y me gusta mucho cómo lo pone como antagonistas, ¿no? Y yo quisiera quedarnos con una reflexión. ¿Cuál de esos dos caminos, cuál de esas dos grandes tendencias que tenemos y que siempre han acompañado a la humanidad, queremos que sea la que domine, la que abunde más en nuestro mundo, que muchas cosas necesita de recomponerse? ¿La que va por el camino de la destrucción o la que va por el camino de conocer y de conocer para bien de todos, ¿no? Yo lo vi así como dos grandes tendencias simbolizadas. Me parece que es una buena aportación del director Amenábar, ¿no? Algo así. Y me gusta más que el símbolo de la construcción del conocimiento, pues lo haya puesto en una mujer, ¿no? Porque pues siempre y además una mujer bonita, que eso sí es un hecho histórico. Hipatia fue una mujer muy bella, ¿no? Porque también hay mitos respecto a que la mujer inteligente no es bonita y la mujer bella no es inteligente. Entonces rompe también otro patrón que desde mi punto de vista fue muy importante. Es lo que más me gustó. Gracias, maestra Rosario. Muchas gracias. Maestra Nadia, ¿tu opinión? A mí la escena que más me gustó de toda la película fue cuando Hipatia empieza a pensar en voz alta acerca de, bueno, pues si así no son las cosas, entonces, ¿cómo serán? Y ese acto de pensamiento, ese acto de reflexión, de vamos a pensar en voz alta, de vamos a tratar de descubrir y desentrañar los misterios de la naturaleza, de vamos a tratar de ver, de conocer la verdad, como comentaba ahorita la maestra Preiser, y del placer, del enorme placer por descubrir. Creo que es la escena que más ganó mi corazón, ¿no? La primera vez que vi esta película tuve la fortuna de verla en España, el país de origen de esta cinta. La verdad eran como las 11:30 de la noche, y cuando vi esta escena recordé por qué había decidido estudiar la matemática, ¿no? Fue así de, oh sí, eso es genial ver cómo va descubriendo estas verdades. Creo que esa es la escena que a mí más me gustó de toda la película. Gracias, Nadia. Muchas gracias. Muy bien, en efecto, la película tiene mucho de imaginación, pero hay que acercarlo a la realidad. Pregunta, ¿errores históricos en la película? ¿Los hay, maestra Preiser?
Mira, me gustaría volver a verla con más cuidado, pero pues me detecté dos, según yo. Sobre todo el segundo quisiera revisarla. Uno, hasta donde yo sé, porque ya había leído hace años, incluso escribí un pequeño articulito para la Gaceta CCH sobre la vida de Hipatia, ¿no? Y hasta donde yo sé, ella no descubrió, o sea, se quedó con la idea geocéntrica de la Tierra como centro del universo, de nuestro sistema solar, ¿no? Y en la película ponen como que rompió con eso y se ubicó que el Sol era el que estaba, que la Tierra giraba alrededor del Sol, y ponen la construcción que ella hace de la elipse, etcétera, y que ubicó que pues, había dos polos y dos focos, en fin, ¿no? Entonces, me parece que eso no es cierto. O sea, yo en ningún lugar, dos, tres cosas que vi de ella, se pone que esas son aportaciones de ella. Y se perdieron muchos documentos de lo que ella escribió, pero hasta donde yo sé, eso no es verdad, ¿no? Me parece que fue una exaltación del director para ponerle más cualidades a Hipatia de las aportaciones que hizo, de lo que realmente pasó. Y algo que me gustaría revisar también, cuando viene la escena de que van a destruir la biblioteca y ella incluso su vida la pone en peligro por rescatar los distintos rollos que ahí había, ahí los libros que se hacían en forma de rollos. Me parece como que la ponen muy cercana a su muerte esa escena. Y efectivamente hubo un ataque de la biblioteca de Alejandría, pero en 391, y ella muere en 415. Y en la película me da la impresión de que lo ponen casi simultáneos, y eso pues no fue así, ¿no? Entonces, eso fue lo que detecté, y hablan poco de lo que sí aportó. Entonces, bueno, si quieren luego lo comentamos, pero de entrada sí me parece que son dos cositas que habría que revisar, ¿no? La doctora Carrillo ya comentó, pues en efecto no es un documento histórico, es una película. Tiene que estar dirigida al público, a una mayor cantidad de público, y si se pone así con muchas cosas de matemáticas, pues nadie lo hubiera ido a ver, ¿no? Entonces, pero tomémosla así, ¿no? Con esas advertencias y con esas peculiaridades, y a lo mejor hay que analizar un poquito más a fondo, a ver si hay otros, ¿no? Perfecto. Maestra Nadia, ¿qué opinas? Como bien señala la doctora Preiser, no hay evidencias de que Hipatia hubiera descubierto que las trayectorias de los planetas son elípticas. Pero a pesar de ello, Hipatia fue una gran comentarista de algunas de las obras importantes de la matemática, exacto, como pudiera ser incluso las Crónicas de Apolonio. Ese es un error, esa es una licencia literaria que la verdad en su momento yo le perdoné porque justo fue esta escena, ¿no? De que dije, oh sí, así de bonito es descubrir el mundo, ¿no? Yo quiero llegar a descubrir ese tipo de verdades. Ese error es importante. Ahí también creo que habría que revisar algo, la parte de los tiempos. Se sabe que hubo un gran incendio en la Biblioteca de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y lo único que quedó de ese incendio fue el anexo, que me parece que es el que sobrevive para la época de Hipatia. De hecho, su padre fue director de la biblioteca, o de ese segmento que quedó de la biblioteca. Y bueno, creo que ahí habría que revisar un poco los tiempos de estos acontecimientos, ¿no? La otra cosa que creo que está en duda tiene que ver con la muerte de la edad a la que murió Hipatia. No se sabe si murió siendo joven o siendo ya una persona ya un poquito mayor, ¿no? Esos creo que son algunos de los errores. Y creo que la doctora Carrillo trae también una presentación que creo que no sé qué tanto hablará al respecto también de esto. Pues no me centré exactamente en los errores, sino bueno, ya lo verán ustedes. No sé si eso pueda dar pie a
a seguir con esta discusión tan interesante. Creo que tengo oportunidad de compartir pantalla y les pregunto a las organizadoras si es el momento indicado para hacerlo. Ok, entonces voy a permitirme compartir pantalla. Espero que ahí ya se esté viendo la pantalla. ¿Sí? Gracias. Está cargando, sí. Gracias. Yo le puse Ágora lo que sí y lo que no. O sea, es como la película. Bueno, por supuesto, el agradecimiento por esta invitación a este ciclo de conferencias, a este cine de conferencias, en particular a la profesora Verónica Cisneros y Nadia Huerta, que me comentan ellas que son las magas, ¿no? A lo mejor ellas después nos explican por qué son las magas. Y fíjense que mi presentación o las cosas que me llevan a reflexionar la película tienen que ver más dudas que certezas. O sea, tienen que ver más con qué nos lleva a cuestionarnos, más que con que los expertos digamos desde nuestro ojo qué vimos. Más bien yo lo que quiero compartir con ustedes son mis dudas a partir de la película. ¿Cómo operan los fundamentalismos? O sea, en esta película vemos como tres grandes poblaciones que llaman ahí los cristianos, los que son paganos y los judíos. Y a mí me parece que en varias escenas se muestra como este fanatismo del que hablaba la maestra Rosario. El fanatismo, por ejemplo, cuando los judíos apedrean a los cristianos, el fanatismo cuando los cristianos, bueno, hacen un quemadero ahí de cosas, ¿no? Y un apedreadero y un matadero de gente. Y finalmente, pues también los paganos, ¿no? Al principio. Y creo que tiene más, o sea, creo que por supuesto tiene relación con el fanatismo en las ideas, con el fundamentalismo, con el pensar que la idea de uno es la correcta y no ver a los otros. Yo creo que hay una componente de eso, pero tiene una componente de poder. O sea, lo que se está disputando ahí es el poder económico. Lo mismo ahora, o sea, ¿qué tanto las disputas por un poder económico y político se disfrazan o pasan o se aprovechan de estos fanatismos? Yo creo que todos los que estamos aquí escuchamos hace poco lo que pasó en Afganistán con el triunfo de los talibanes, que en realidad no fue ninguna guerra de nada. Y resulta ser que cuando uno se pone a buscar la historia de los talibanes es un grupo fundamentalista del Islam que en principio fue apoyado por Estados Unidos para mantener un poder sociopolítico en una región cerca de la URSS, de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces a ellos les convenía esa forma de pensar porque finalmente garantizaba un polo de poder político cerca de ese país. Entonces, acá es muy interesante como ver qué era lo que se estaba disputando en el poder entre los cristianos, o sea, esta religión que iba surgiendo, entre los que llaman paganos, entre lo que son los judíos. O sea, ¿qué se estaba disputando atrás? Que finalmente queda reflejado o se aprovecha de estos fanatismos y de estos fundamentalismos. Yo aquí haría una invitación en todo caso a todos y todas y todes los que nos están escuchando, para que se pregunten siempre, detrás de una idea de fanatismo, ¿qué se está disputando en términos de poder económico, de poder político, de poder académico? O sea, siempre que hay un fanatismo, hay algo detrás que tiene que ver con la distribución desigual de recursos en este planeta. O sea, donde hay gente que vive inmensamente rica, obscenamente rica, y hay gente que se está muriendo por enfermedades curables. Entonces, esa es una invitación, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es esto de la menstruación y el cuerpo femenino, porque inclusive tratando de romper estos estereotipos, estos temas tabú, y retomando un poquito las palabras de la maestra Preiser que me llamaron mucho la atención, ¿quién define lo que es ser un cuerpo bonito? O sea, ¿quién define que una mujer sea bonita? ¿O quién define que una mujer sea fea? Sí se dan cuenta que la fealdad y el que alguien sea bonito también está definido por el grupo en el poder. O sea, si el grupo en el poder tiene un sentido estético en donde la mujer tiene que ser flaca, blanca, así justo como la actriz que encontraron, ¿no? Flaquita, blanquita, delicadita, etcétera.
si el grupo en el poder tiene esa idea de belleza es la que va a tratar de imponer a toda la sociedad. Y entonces es algo tremendo, ¿no? Porque las que no somos flaquitas, blanquitas, altitas, pues resulta que somos feas. Y ahí estamos peleándonos con nuestro cuerpo y poniéndonos a dieta y vomitando después de cada comida. Y en lugar de decir, oye, mi cuerpo, o sea, no es que yo tenga un cuerpo, es que yo soy un cuerpo y mi cuerpo es bello porque me permite estar en contacto con el mundo, porque miro, porque huelo, porque escucho, porque toco. Y entonces esto de que sea feo, bonito, bello, es así como, a ver, aguanten, ¿no? Otra vez, ¿qué hay de un poder político, económico detrás de todos nuestros estereotipos de belleza? Y ahí me llama mucho la atención que la misma Hipatia, aun cuando se trata en la película de reivindicar como una mujer que rompe estereotipos, la misma Hipatia, cuando le da el trapo manchado de su menstruación a Orestes y le dice, a ver, tú que dices que yo todo puro, a ver, ¿qué haces con esto, no? Que es impuro. Y yo digo, a ver, no, o sea, el cuerpo femenino es una maravilla y la menstruación es una maravilla y los mocos y los pedos y son una maravilla porque son parte de la naturaleza y son parte de nuestro cuerpo. Y en lugar de esconder o de satanizar ese tipo de manifestaciones de que nuestro cuerpo está vivo, pues hay que amarlo y aceptarlo así como es, ¿no? Entonces, bueno, me quedé pensando esto, ¿no? De si la menstruación y el cuerpo femenino eran sucios e impuros, ¿no? O una vez más, es como tratar de que a partir de que uno no ame su cuerpo, pues uno no se ame, porque claro, cuando uno no se ama, es como el primer paso para aceptar maltratos, ¿no? Desde maltratos de los otros, que decía la maestra Rosario, hasta maltratos de un sistema socioeconómico que nos frustra, que no nos satisface nuestras necesidades básicas, etcétera. Cuando ustedes me digan, me detengo, o sea, no, con toda problema. Confianza. Ok, la tercera cosa que pensé fue, la interpretación de los avances científicos ahí en la película es rigurosa, que tiene que ver con la pregunta que ya me hacía la maestra Verónica, o sea, todo lo que se dice en la película es verdad o no es verdad, y luego dije, ¿y tendrá que serlo? Porque claro, si es un documento histórico, pues claro que tiene que serlo y tiene que decir, no se tiene certeza de que Hipatia haya pensado el movimiento de la Tierra como una elipse, lo cual no quiere decir que pudo no ser, o sea, pudo ser y pudo no ser, lo que no se tiene certeza es que lo haya hecho. Pero yo lo que pienso es, bueno, es una película comercial, como dijimos, pues no le vamos a pedir que nos cite en formato APA y que ponga todas las referencias, porque el sentido es otro. Y a lo mejor a mí me hubiera gustado que al principio o al final dijeran, los hechos que están mostrados aquí pueden ser ficción. Y ya con eso yo le perdonaba todo al director y al productor y a los actores, ¿no? Y bueno, creo que nadie levantó la mano y entonces me quedo callada y ya. Y si quieren quito mi presentación y después, si les parece, la volvemos a retomar porque quedan ahí algunas preguntas. Bueno, a mí me encantaría que quedara en pantalla porque creo que eso también nos da para comentar algunas cuestiones que también la doctora menciona aquí, ¿no? Este asunto de lo impuro, de lo sucio, cambia mucho desde una perspectiva a otra. Incluso durante muchos años, triste y desafortunadamente, se veía como algo impuro o algo sucio que una mujer quisiera dedicarse a la ciencia, ¿no? Era terriblemente satanizado que una mujer quisiera entrarle a este tipo de cuestiones. Por eso el caso de Hipatia se recuerda, porque es uno de los pocos casos de los que se tiene constancia en donde una mujer le entró con todo pues a tratar de conocer, a tratar de entender y de aportar en la medida de lo posible a todo el conocimiento que ya se tenía. En ese sentido, pues me parece que es algo que se logra romper
hasta hace muy poco, ¿no? Sabía que, por ejemplo, cuando la primera mujer entró a la Facultad de Ingeniería, el director se reunía con la o las chicas en cuestión para darles la llave del baño de mujeres, ¿no? Y estamos hablando de no más de 50 años atrás. Entonces, es increíble ver cuánto ha avanzado la sociedad de tal manera que, bueno, pues, enos aquí, ¿no? Estudiando, compartiendo, comentando, en donde ahora parece ser que según las estadísticas el colegio ya recibe a más mujeres que varones, ¿no? Que quienes aprueban más estos exámenes de selección somos más mujeres que varones. No sé si la maestra Rosario quiera comentar algo en este sentido. ¿Del último que decías? ¿Del último que me comentabas? Bueno, Mira, sí. Bueno, yo tengo 72 años, entonces sí me tocó entrar a una universidad distinta a la que ustedes forman parte, y mucho más las chicas, ¿no? En la preparatoria, en mi grupo éramos 5 mujeres de 60, en un grupo de 60, y en efecto, en la Facultad de Ciencias, de Ingeniería, perdón, había muy poquitas mujeres, y lo peor era, por ejemplo, cuando yo fui a visitar a una de mis compañeras de la prepa, que ella sí entró en Ingeniería, yo entré en la Facultad de Ciencias, pues fue una agresión enorme, porque entramos 2 mujeres y pues un chifladero de todos lados, ¿no? Nos salimos totalmente asustadas, y había hasta o sea, vuelvo a decirlo de la belleza. La doctora tiene toda la razón. Los cánones, ¿qué es bello? Se imponen. Esos cánones, esos criterios se imponen, ¿no? Pero sí, también siempre me ha molestado mucho el que lo ponen como cosas separadas, ¿no? El hecho de la inteligencia y la belleza en la mujer. En los hombres no comentan nada de eso, ¿no? Entonces, sí decían, hay 3 tipos de mujeres, las bellas, las bonitas y las de ingeniería. Por ejemplo, decían, llegaban cosas así. Y miren, cuando yo entré ya a dar clase al CCH, todavía era alumna, éramos poquitas mujeres, llegábamos a estar, eran 70 más o menos en los 2, 3 primeros años del colegio, y éramos 7, 9 mujeres. Y sí sufrimos discriminaciones. Ya poquitos años después, que yo fui coordinadora junto con otra compañera de la Academia de Matemáticas, pues teníamos hasta boicots. O sea, no, obviamente no todos los compañeros, es malo generalizar, todos los hombres, no es cierto, ¿no? Hubo compañeros muy solidarios, incluso que nos apoyaban, participaban, etcétera, pero otros no. Y las cosas que organizábamos como para discutir programas de estudio se nos boicoteaba. Y un ciclo de conferencias, había mucha hostilidad. Yo creo que han cambiado mucho las cosas para bien, en cuanto a estos rubros de discriminación hacia la mujer. Y yo creo que hay que seguir ocupando nuestro lugar. O sea, defendiendo nuestro lugar, defendiendo nuestras posiciones, pero sobre todo ocupándolo. O sea, no tengo por qué pelearme si me dejan o no, pues lo ocupo, lo hago, actúo. Me parece que eso es parte, tiene que ver con la pregunta que pone aquí la doctora Carrillo. ¿Qué elementos de trato hacia las mujeres permanecen hasta el día de hoy? Yo creo que ha cambiado mucho, por lo menos lo que yo he vivido. Incluso pues, no soy de la edad de la época de Hipatia, ¿no? Pero sí hay todavía muchas cosas que nosotras mismas nos creemos, que nosotras mismas aceptamos, ¿no? El hecho de que el cuerpo de la mujer es sucio, que el cuerpo de la mujer es motivo de pecado de los hombres, ¿no? Alguna vez también de niña oí eso yo en una iglesia, ¿no? El sacerdote dijo, las mujeres son las responsables de los malos pensamientos de los hombres. Yo tenía 10 años y no sabía nada de nada, pero eso me impactó. Y yo creo que en ese rubro también se ha avanzado bastante, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es ser orgullosamente mujeres, ¿no? Si soy mujer, debo ser orgullosamente mujer, y no digo que pueda, mi comentario está más allá de las tendencias sexuales que yo pueda tener, de mis preferencias sexuales, ¿no? Entonces, es lo que quería comentar, que me
respecto a lo que me preguntaste tú, Nadia. Perfecto. No me gusta romper con la urbanía que lleva la charla, la verdad es que me encanta así como va. Me gustaría mucho que nos siguiéramos al punto de la docencia en la antigüedad y actual Sí. para las matemáticas y dejaríamos al final la parte matemática, ¿les parece? ¿Sí? ¿Comenzamos? Sí, No sé, ¿quieres? doctor Areli. Bueno, creo que tiene que ver con el punto que había puesto yo como punto 7, que, bueno, como 5 y 7, ¿no? Que tienen que ver. Lo que les comentaba al principio era que yo generalmente tengo una formación marxista. Marxista quiere decir, o una de sus interpretaciones en un esfuerzo muy por simplificar, es que uno trate de interpretar todo como una lucha de clases. O sea, cualquier fenómeno social, ponerle el lente de una lucha de clases y de clases sociales. Entonces, fíjense ustedes en la película, ¿quiénes eran los que recibían educación? O sea, sí, Patia era una maestra muy democrática que decía que todos éramos iguales y que si uno es igual al otro, entonces los tres son iguales, etcétera. Pero ¿quiénes recibían educación? O sea, ¿quiénes eran sus alumnos? Sus alumnos eran esclavos, sus alumnos eran la gente del pueblo, sus alumnos eran, no, o sea, sus alumnos eran hijos o pertenecientes a las clases dominantes. Inclusive, ustedes, como que hay un hoyo en la película que dice, bueno, de pronto estaba Hipatia ahí con sus alumnos y ¡pum!, ¿no? 3 escenas después, uno es obispo, el otro es funcionario del gobierno romano y el otro es, y uno dice, a ver, no, espérate, o sea, ¿cómo es posible que esos alumnos hayan llegado al lugar en el que estaban? Pues es porque heredaron no solo ese capital cultural, sino también un capital social. Heredar un capital social quiere decir que seguramente sus papás tenían contacto o pertenecían a clases sociales elevadas. Entonces, ¿quién recibe la educación? Pues generalmente quienes han recibido la educación, pues han sido los hijos de las clases privilegiadas. Y ahí pasa algo muy interesante, fíjense, con los griegos, como que para ganar, por supuesto los griegos lo mismo, ¿no? Lo mismo que digo de Hipatia, los griegos eran así los reyes de la democracia y de las discusiones, etcétera. Pues sí, muy democracia y muy discusiones y muy todos pueden decir lo que quieran si no eres esclavo y no eres mujer, ¿no? O sea, si no eres esclavo y no eres mujer, entonces sí puedes participar en la democracia, pero si no, no, entonces dice uno, ajá, ¿no? O sea, es así como, ¿quiénes reciben la educación? Bueno, para los griegos, además de que los que recibían la educación eran los que venían de las clases dominantes, también eran los que podían acceder a los que pasaban ciertas pruebas, ¿no? Pero eran ciertas pruebas no solo de habilidad matemática, de habilidad de discusión, de saber declamar, ¿no? Sino también de habilidades físicas. Entonces les ponían un montón de pruebas, tanto físicas como intelectuales, y ya los que pasaban esas pruebas tenían derecho a conocer el teorema de Pitágoras, ¿no? Que era así, wow, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, aquí muchos hacemos un examen de admisión, pero qué bueno que ya no nos ponen a correr y a saltar obstáculos, ¿no? Para ganarnos nuestra educación. Bueno, después, cuando llegamos, voy a dar un brinco, cuando llegamos a la Edad Media, hay una educación, hay dos tipos de educación, la educación que reciben los nobles, que la reciben en sus castillos, en sus casas, y hay maestros para todo, ¿no? Entonces el acto educativo es un acto individual, en donde el hijo del rey, del marqués, va a recibir una educación en equitación, en el manejo de espadas, en algunas nociones de matemáticas, de astronomía, de filosofía, porque recuerden ustedes que antes el conocimiento no estaba compartimentado, o sea, no se hablaba de, ¿cómo dicen ustedes? Bueno, los de prepa creo que dicen área 1, área 2, ¿no? Y acá en materias científicas, de humanidades, no. O sea, en el medievo el conocimiento era uno solo, de manera que, por ejemplo, Galileo era matemático, físico, astrónomo, biólogo, anatomista, etcétera, ¿no? O sea, como que el conocimiento era todo lo que se conocía hasta la época, y ese conocimiento le era llevado a los individuos
a sus casas, a sus castillos. Ahora, hay otro tipo de educación, que es la educación que recibe el pueblo, por decirlo así, o sea, las clases que no ejercen el poder, que es una educación en donde, por ejemplo, el zapatero, pues tiene ahí a sus hijos y a aprendices que van aprendiendo en la marcha, o sea, que van aprendiendo de observar al adulto cómo se comporta. Inclusive es súper interesante porque fíjense que la idea de infancia no estaba antes del medievo. O sea, antes no había ropa para niños o escuelas para niños o lugares para niños. O sea, la infancia como concepto no fue desarrollada hasta después del medievo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los niños eran tratados iguales que los adultos. Y la ropa que usaban los niños era la misma ropa que usaban los adultos, pero en chiquito. Y los niños entraban a las tabernas y usaban las mismas cosas, en fin, ¿no? Y entonces la educación de esas clases bajas, pues era a partir del ejemplo y de estar participando en los gremios de artesanos, de zapateros, de costureros, etcétera, ¿no? Cuando empiezan a tomar poder, que viene la revolución industrial y entonces se empieza a generar una clase social que es la burguesía, en donde hay les decía, la revolución industrial, lo que antes se producía de manera artesanal, ahora se produce en fábricas. Y entonces, claro, pues a la burguesía le conviene tener obreros, pero le conviene tener obreros que obedezcan, que no cuestionen, que quieran ser burgueses, que renuncien a sus formas de organización y a sus costumbres de clase. Entonces, lo que hace la burguesía es, ahora sí, le arranca a sus hijos, le arranca a los niños, a las clases más desfavorecidas, las mete todas en un lugar obligatorio y les enseña no solo lo que la burguesía considera como conocimiento legítimo, sino la forma de aproximarse al conocimiento, que tiene que ver con lo que decía la maestra Rosario. La forma de aproximarse al conocimiento es el positivismo, o sea, todo puede ser medido, cuantificado, estudiado. Entonces, la burguesía tiene esa forma de aproximarse al conocimiento y entonces, si ustedes se dan cuenta, le viene muy bien generar lugares en donde se enseñe lo que a la burguesía le conviene, y no solo lo que a la burguesía le conviene, sino de la forma y con la perspectiva que a la burguesía le sirva. Y eso que les estoy contando se llama escuela. Entonces, sí ven que a los niños son obligados a ir a la escuela, a aprender lo que a la burguesía le conviene, de la forma en la que le conviene, y además se crea lo que es la meritocracia, porque si ustedes recuerdan, antes de la Edad Media, la educación, digamos, para ciertas clases sociales era algo individual. O sea, el individuo no tenía que competir con nadie más. Él era el hijo del rey, el hijo del marqués y recibía la educación. La meritocracia es algo que surge con la escuela obligatoria como una forma de controlar a los estudiantes. Fíjense qué cosa tan infame. La forma de controlar a los estudiantes poniéndolos a competir unos contra otros. Porque claro, conforme los estudiantes compiten unos contra otros para ver quién saca la mejor calificación, quién aprende más, quién es el consentido del maestro, etcétera, pues eso es un mecanismo de control. Y fíjense ustedes que en esas escuelas obligatorias lo que se evaluaba era quién se desempeña mejor bajo las reglas de la burguesía. Y adivinen quiénes salían siempre mejor evaluados. Pues los hijos de los burgueses, porque los hijos de los burgueses lo único que tenían que hacer era ser ellos mismos y salían mejor evaluados. Entonces los demás decían, pues claro, tiene cierta lógica que el que sale mejor sea el que tenga el poder, pues porque es más listo, es más inteligente, es más hábil, es más... Y entonces sí se dan cuenta que esto de la meritocracia, que yo creo que ustedes han ido identificando, muchas de las cosas que he dicho las han ido identificando en la escuela actual. Todo esto de la meritocracia y todo esto de ser buen estudiante y todo esto de ser bueno para las matemáticas y todo esto de lo que sí es conocimiento legítimo, que es lo que se enseña en las escuelas, eso sí es conocimiento, pero lo que sabe la señora de los tamales de la esquina, eso no es conocimiento. Porque el conocimiento, lo que vamos a entender por conocimiento, es solo lo que aprendemos en las escuelas, pues eso viene desde la burguesía.
la manera de aprender, que es competir unos contra otros, por mucho que ahora haya trabajo en equipo, trabajo colaborativo, etcétera, siempre y cuando se mantengan calificaciones, las calificaciones es una forma de meritocracia, siempre y cuando se mantengan títulos y grados, siempre y cuando haya maestros de primera, de segunda, de tercera, asociados A, B, C, etcétera, eso es una forma de meritocracia. Entonces, ¿quiénes recibían la educación? Generalmente las clases privilegiadas. Cuando surge la escuela obligatoria, que se masifica la escuela, pues se masifica por un interés de la burguesía, por generar personas que tengan un pensamiento y un comportamiento que le sea afín a la burguesía. Y bueno, ustedes saben cómo siguió esa evolución hasta nuestros días, de manera que mucho de lo que nosotros hacemos ahora en las escuelas, que inclusive hay autores que dicen que lo que se aprende más en las escuelas no es tanto conocimiento, sino cuál es la forma correcta de comportarnos. O sea, cómo me relaciono con el poder, cómo me relaciono con el maestro, qué le pasa al que se rebela, qué castigo recibe, qué consecuencias tiene no seguir las reglas que pone el maestro, qué consecuencias tiene no seguir las reglas que pone la escuela. Y bueno, en fin, creo que ya hablé mucho y Nadia levantó su manita. Perdón. Nadia. Bien, Nadia. Y es interesante cómo en este asunto de competir nos perdemos muchos, ¿no? Al grado de que en muchos ambientes lo que menos sabemos hacer es trabajar con otros o a favor de otros. Sobre todo cuando eso daña nuestros propios intereses, ¿no? Es triste y desafortunado ver que habría muchas formas de caminar y de avanzar juntos en lugar de yo, primero yo, luego yo y al último yo, ¿no? Porque justo esta forma de egoísmo es la que no nos permite conocer o compartir. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención de la película tiene que ver con que en la época de Hipatia se sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Y la primera vez que yo escuché el asunto fue así de, bueno, ¿y por qué no todo el mundo lo sabía? ¿Que no tendría por qué ser un conocimiento popular, público? Y no, o sea, era un conocimiento que solamente estaba al alcance de unos cuantos, de los que sabían leer, de los que tenían la posibilidad de estar cerca de libros, porque pues antes los libros no eran como ahora. Ahorita uno va a la librería y dice uno, ¿me da tal, por favor? O buscas en internet y en internet ya lo encuentras de forma gratuita, casi gratuita, algo más cercano a lo gratuito. Y cuando estamos hablando de una época en donde tener un libro implicaba tener un enorme poder económico, porque los libros se pasaban a mano. O sea, el oficio de escribano existía, ¿no? Y parte del oficio te calificaban que tu letra fuera bonita, fuera legible, que escribieras rápido. Y tener acceso a, creo que en aquellos años eran papiros, era un lujo, ¿no? Era increíblemente costoso. Y bueno, pues en ese sentido, esta parte de cómo ha ido cambiando la educación también lleva a una discusión de ¿y qué cosas deberíamos enseñar? Y bueno, pues si en la escuela no las aprendemos, ¿cómo podríamos aprender eso que deberíamos aprender, ¿no? Estas cualidades como que mencionó la doctora Preiser y la maestra Preiser y la doctora Areli, sobre cómo trabajamos con otros, sobre cómo podemos alimentarnos sanamente, sobre tradiciones, sobre cultura, estas cosas que no cuentan como una materia como tal en la escuela, ¿cómo podemos aprenderlas, no? O sea, está bien, en la escuela no están, qué pena, a lo mejor cambiar las escuelas no es tan sencillo, pero hay cosas que sí están en nuestra decisión, ¿no? El decidir qué queremos aprender. En ese sentido, para mí, la educación es como un buffet. Cada quien come lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y bueno, pues todos decidimos qué queremos aprender. Y parte de la función de este tipo de eventos es hacernos conciencia de que aprenderemos lo que queramos aprender, ¿no? La universidad abre sus puertas. Aquí están un montón de opiniones, un montón de formas, un montón de experiencia, como las de la doctora Preiser.
y nosotros decidimos qué de todo esto es lo que queremos y lo que usamos y lo que puede servirnos como una guía de vida. Porque, bueno, también la trayectoria de la doctora Preiser de romper esquemas asumo que es muy, muy interesante. No sé si ella quiera comentar también algo al respecto sobre cómo fue este camino para abrirse paso. Mira, yo quisiera retomar lo que dije en la primera intervención, porque estudiando matemáticas, cuando estaba empezando segundo o tercer semestre, sí me pregunté, bueno, ¿y la matemática qué es? ¿No? Y es una pregunta difícil, bastante, bueno, desde mi punto de vista muy difícil. A lo mejor no sé de medicina, pero todo el mundo puede entender qué hace un médico o qué estudia un médico, ¿no? A lo mejor no sé de arquitectura, pero alguien puede entender, pero ¿qué hace un matemático? ¿O qué es la matemática en sí? Entonces son preguntas difíciles y que a mí me han acompañado durante mucho tiempo. Y ya entrando cuando estaba en el colegio y muchos compañeros estuvimos tratando de contestar esa pregunta, ¿no? O por lo menos decíamos, para enseñar matemáticas uno tiene que tener una concepción de la propia disciplina de estudio y dependiendo de la concepción de la propia disciplina de estudio se va a plasmar en los programas formas distintas de impartirla, ¿no? Entonces el colegio nació con una idea que era, se hablaba de 2 métodos y 2 lenguajes. Los lenguajes eran el español y las matemáticas. Y los métodos eran el histórico-social y el experimental, ¿no? El de ciencias experimentales. Desde el principio algunos no estuvimos de acuerdo en que en esa idea de la matemática como lenguaje, ¿no? Nos parecía que se centraba más en la parte del manejo simbólico de la matemática y que entonces la enseñanza iba a ser prioritariamente sobre su sintaxis y sobre su semántica y que dejaba de lado cuestiones muy, muy importantes. E incluso empezamos a estudiar algunas cosas de historia de las matemáticas desde los años 70 y tantos y algunos hemos sido muy necios y hemos seguido sobre esa línea, ¿no? Pero miren, en esas discusiones y congresos y instrucciones masivas que teníamos en el área de matemáticas, empezamos a ir cambiando esas perspectivas y hay un documento que salió por ahí de 2006, creo algo así, que es el sentido de la orientación, el sentido de las áreas. Y ahí se acuña algo que a mí me gusta mucho, que fui de las que lo propuso, y es que, entre otras cosas, la matemática es un instrumento de conocimiento. O sea, tú decías hace rato, en efecto, ahorita cada quien puede aprender en internet, hay tanta cantidad de información enorme, ¿no? Pero la matemática, si la vemos así, como un instrumento para conocer, más allá de si hay privilegios que políticamente se imponen, etcétera, a mí me gustaría que los chicos lo vieran así. Y en mis clases siempre traté de darles herramientas para que pudieran verla de esa manera, ¿no? Y yo les platicaba, por ejemplo, porque además, miren, por eso puede ayudar a muchas ciencias sociales y de la naturaleza, ¿no? Pero dentro de la propia matemática también se puede hacer así. Hay que preguntarse. O sea, para conocer uno tiene que hacerse muchas preguntas, ¿no? Yo desde chica fui muy preguntona, sigo haciéndome preguntas no de matemáticas de la vida, o sea, ¿de dónde sale la materia que sacan las plantitas? ¿De dónde sale esta nueva hoja? Agua, sol y minerales se transforman en una hoja y en múltiples, etcétera. Yo estoy tomando ahorita un curso de herbolaria, después de esas preguntas. Pero miren, en eso de instrumento de conocimiento, la matemática tiene varias estrategias generales que yo les quería platicar, ¿no? Me dicen también en qué momento me paro. Una es, precisamente para conocer, trata de encontrar relaciones entre lo conocido, entre lo que sí manejo, entre lo que sí conozco, en lo que sí puedo manejar y lo que no conozco, en lo desconocido. Y esa estrategia a mí, se las comentaba yo mucho a mis alumnos,
trataba de que la ejercitaran, etcétera. Y la puedo plasmar en muchos de los temas. Mire, por ejemplo, una ecuación. Uno ve una definición en un libro de matemáticas y es una definición muy fea, muy muerta. Para mí, una ecuación es precisamente cuando puedo relacionar mediante una igualdad lo que conozco y lo que quiero conocer, ¿no? Y entonces se convierte en una pregunta. O sea, yo hago una pregunta, establezco una relación mediante una igualdad para poder encontrar aquello que no conozco. Y ecuaciones, pues hay muchas, las que conocen de primero o segundo grado, pero hay ecuaciones trigonométricas, diferenciales, en fin, ¿no? Esa es una forma en que esa estrategia se está plasmando, por ejemplo, ¿no? Y entonces es mucho más bonito poderse plantear preguntas y a la ecuación ya le veo un sentido totalmente diferente al muerto que viene en muchos de los libros. Y entonces poderla resolver, los métodos de solución son los mecanismos que hay para poder encontrar esas respuestas, ¿no? Pero esa estrategia también la podemos ver, por ejemplo, ¿cómo medir a Tóstenes la distancia de la Tierra al Sol? ¿Cómo el diámetro de la Tierra, etcétera, ¿no? Pues precisamente estableciendo relaciones geométricas y trigonométricas que le permitían, y formas muy ingeniosas de hacerlo, pero esa es otra forma donde podemos acceder a lo desconocido a través de lo que yo conozco. Y en muchos utilizó triángulos, ¿no? Propiedades de los triángulos y trigonométricas o de las relaciones que hay, o qué se hace en estadística. Cuando no puedo saber nada acerca de la población, bueno, pues puedo controlar lo que puede hacer una muestra, y entonces tengo métodos para poderlo hacer. Esa es otra manera, ¿no? A través del concepto de función, el concepto de función es algo maravilloso que hay, ¿no? Entonces empezó buscando causas y efectos, o relaciones de alguna manera que me simplificaban las cosas, ¿no? Pero otra es así, buscar relaciones entre causas y efectos. Bueno, se tiene que depurar el concepto, bla, bla, bla. Por ahí mencionaba yo, una de las investigaciones que hicimos fue el desarrollo histórico del concepto de función, que es muy rico eso, porque da muchas ideas de lo que hay y muchas ideas de lo que podemos plasmar a los jóvenes, en lugar de hablar de una definición fea, la última, de las últimas que hay, más sociales, de un conjunto de pares ordenados, de bla, 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 ¿no? Entonces, yo quería comentar este tipo de cosas para invitar a los chicos a que vean la matemática como mucho más noble de lo que es, y que nos permite precisamente sí encontrar muchas respuestas si sabemos hacer las preguntas o si sabemos utilizar propiedades y herramientas para poder establecer, entre otras de las estrategias, eso, relacionar lo conocido para poder acceder a lo que queremos conocer, a lo que no es nuestro. En particular, pues yo la docencia toda mi vida la ejercí básicamente en el CCH, di clases por ahí en una maestría, en la de educación matemática, un poquito en ciencias, alguna ayudantía en la Facultad de Comercio, pero principalmente en el CCH, porque yo creo que sí, cuando creció el CCH rompió un paradigma que había respecto a la educación, ¿no? Seguimos teniendo muchas carencias, por supuesto, seguimos persiguiendo nuestros principios, pero yo recibí una educación totalmente autoritaria, memorística principalmente, donde el profesor hablaba, uno tomaba apuntes y bla, bla, bla. Y en CCH la idea es que fuera una educación donde en muchas cosas se ha logrado y en otras tenemos asignaturas pendientes, y sobre todo que se generalice, ¿no? Pero era la participación del chico, o sea, ayudarlo a reflexionar, a encontrar esas características, a que busque sus relaciones, a que establezca las relaciones, a que las pueda decir con sus propias palabras, y ya después lo enseño a formalizarlas, ¿no? Ya lo meto a lo que es la formalidad, en el sentido de que pues, la igualdad se expresa así, pero se pueden decir también con palabras. Entonces, yo sí quería ahondar mucho, bueno, no ahondar, más bien quería mencionar al respecto porque, bueno, yo quiero mucho al colegio, fue mi segundo hogar, hice muchas cosas ahí, me dejaron hacer muchas cosas ahí,
tuve mucha libertad para crear, digo yo. Y yo creo que todavía se puede. Miren, lo que están organizando ustedes dos, pero y nadie, ¿no? Y los chicos. Y invitar a los chicos a que también el colegio es muy rico en actividades extracurriculares. Dentro de los laboratorios, fue la primera escuela que puso laboratorios, salones laboratorios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también rompió paradigmas respecto al manejo del lenguaje, la educación, el manejo del lenguaje del español. Yo crecí odiando la gramática, por favor, y ahí fueron talleres para leer y para escribir, que después se juntaron en uno solo, ¿no? Pero venían aparte. O sea, se rompieron muchos paradigmas que incluso influyeron en todo el país. Yo fui a dar varios cursos a universidades de provincia que nos pedían, oigan, platiquen nuestros programas, ayúdenos a hacer nuestros programas, etcétera. Entonces, sí hay muchas políticas, etcétera, en la educación, pero yo pues sí quería comentar esto y traté de poner mis granitos de arena, digamos, para hacer mejor las cosas, ¿no? Y sobre todo a acercar a los chicos a la matemática, que a mí me parece, pues, algo maravilloso. Y que puede ser muy útil. Después de la utilidad, si tengo oportunidad, pues quisiera también comentar eso. O bueno, muy rápido, si me lo permiten, porque es algo que dicen mucho los chicos. ¿Y esto para qué me sirve? Claro que sí. ¿Sí? Yo creo que hay que hacerles ver y ponerle ejemplos bonitos, interesantes, etcétera, y que ellos busquen otros. Pero la palabra servir, a mí es una utilidad. Y la utilidad yo se las adjudico a las cosas. Una silla me sirve para sentarme. Una pluma me sirve para escribir. El conocimiento, vuelvo a eso, y los sentimientos, para mí no nos sirven en ese sentido utilitario. Nos nutren como personas, nos permiten tener un tipo de relación diferente con los demás, con los animales, con la naturaleza, y nos ayudan a comprender mejor a los otros y a la naturaleza. Ya, Gracias, maestra Rosario. Comentar, a lo mejor me extendí mucho. No. Nadia, maestra Nadia. Retomando uno de los puntos de la maestra Rosario Preiser, en cada una de las carreras, en cada uno de los ámbitos de la naturaleza humana aparecen patrones, aparecen regularidades, aparecen formas óptimas. Y en ese sentido, da la impresión de que más que preguntarnos, ¿y esto para qué me va a servir? Refiriéndonos a la matemática, o ¿y esto para qué lo quiero? La pregunta correcta no es qué carrera no tiene matemáticas, sino qué matemáticas utiliza mi carrera. Porque en cada uno de los saberes y de los quehaceres del ser humano existen patrones, existen preguntas, existen respuestas. Finalmente, parte de la misión de la universidad es construir personas que tengan un juicio crítico. Y los conocimientos que pues, se procuran enseñar en muchas formas, en muchas escuelas, en muchos modelos de la misma universidad, tienen que ver con poder dotar a las personas de herramientas para poseer un juicio crítico. Y en ese sentido, pues tengo que decirlo, muchachos, no se van a salvar de las matemáticas, no importa que traten de escoger derecho. El tener un pensamiento lógico que les permita hacer deducciones de cuándo alguien es inocente o cuándo alguien es culpable, esa estructura la da la matemática, y estoy convencida de que aquí muchos filósofos podrían repelar y decir que estoy equivocada, y dejémoslo en la lógica, ¿no? Digamos que, no sé, desde mi particular punto de vista, ciencias y filosofía como facultades son hermanas, porque ambas utilizan a la lógica y la lógica se sirve de ellas, ¿no? En este sentido aquí hay una relación interesante, importante. Y creo que la doctora Carrillo también puede aportar mucho en este sentido, ¿no? En el sentido matemático. Sí, gracias.
Ay, pues es que ya le entraron a una discusión que está padrísima, que además lo vuelvo a vincular con esta parte de Hipatia, y lo mencionaba la maestra Nadia. Yo creo que algo que me encantó de la película y que creo que la actriz lo representa muy bien es la pasión. O sea, es una apasionada de su o sea, es una apasionada de las matemáticas, ¿no? Entonces, a mí también me gusta, o sea, comparto esta idea de bueno, las matemáticas para qué sirven, o luego los maestros decimos, ¿no? Bueno, algunos compañeras y compañeros maestros dicen, no te preocupes, esto te va a servir más adelante, o sea, a lo mejor ahorita no ves de qué sirve, pero más adelante te va a servir, ¿saben? Como si fuera, estudia matemáticas ahorita en abonos chiquitos, pero el premio va a venir más adelante, ¿no? O sea, lo vas a usar en tu carrera, o vas a ver que luego lo vamos a ver. Y yo digo, no hombre, o sea, ¿qué tal que mañana me atropelle un burro? O sea, a mí lo que me dan las matemáticas es pasión en el momento en el que las estoy haciendo. O sea, cuando descubro que mi cabeza creció y se dio cuenta de algo que no conocía, o cuando me sale una ecuación que no me salía, o una demostración que no me salía, o descubro una propiedad geométrica que no conocía, en ese momento y no en el futuro, mi corazón se llena de gozo. Entonces, un poco como retomando esta idea de si las matemáticas deben de servir de algo, pues sí, justamente como dice la maestra Preiser, pues quién sabe si tengan que servir de algo, ¿no? Inclusive hay por ahí una anécdota de, ustedes se van a saber mejor que yo el nombre, pero creo que era Euclides, que uno de sus alumnos le preguntó, oye, ¿y esto para qué me va a servir? Y Euclides le dijo a uno de sus esclavos, dale 2 monedas, porque él necesita obtener un beneficio de cualquier cosa que aprende, ¿no? ¿Saben? O sea, a lo mejor ni nos van a servir de nada las matemáticas, pero nos hace felices estarlas resolviendo, ¿no? O sea, ¿saben? Las matemáticas, si nos acercamos a ellas como una expresión del conocimiento humano, como una expresión de lo humano, fíjense ustedes que no hay otras especies animales que hagan arte, que hagan matemáticas. O sea, no hay ninguna otra especie sobre el planeta que se ponga a pintar murales, no hay ninguna otra especie sobre el planeta que haga música, no hay ninguna otra especie sobre el planeta que haga esculturas. En ese sentido, si consideramos la matemática como un arte, como un producto humano, pues ¿por qué hacemos matemáticas? Porque nos dan pasión, porque se nos pone la carne chinita. Y eso es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan. O sea, a lo mejor alguien no se va a acordar de la ecuación de la recta, pero si yo logré emocionar a mi alumno, a mi alumna, si yo hice que mi alumno y mi alumna se sienta capaz, o sea, que mis alumnos de matemáticas incorporen a su autoconcepto que son capaces, puta, ya la hice, ¿saben? Porque a lo mejor no se va a acordar de la ecuación de la recta, pero como sabe que es capaz, la va a ir a buscar a un video de YouTube, y ustedes no saben, si ponen en YouTube ecuación de la recta, ustedes no saben miles de entradas, pero ustedes ya se van a sentir capaces de hacerlo, van a saber que son capaces, ¿no? Entonces, yo llamaría yo sé que este llamado, tanto para la maestra Nadia como para la maestra Verónica, y seguro para la maestra Rosario, pues es un llamado que ustedes me van a decir, pues si ya lo hacemos, ¿no? Muestra de que ya lo hacemos es que estemos aquí. O sea, un llamado a los maestros, maestras que nos estén viendo, maestres. ¿Saben? Yo creo que lo que hay que enseñar es la pasión. O sea, lo que hay que enseñar en nuestras clases es que los estudiantes se apasionen, porque cuando un estudiante se apasiona, se siente mirado en su humanidad. O sea, que los estudiantes se sientan mirados, que los estudiantes sepan que el maestro y la maestra saben que existen, que los quieren, que los miran, que les importan. Porque claro, a partir de una mirada amorosa, hay por ahí un autor que dice, uno no se puede sentir amado si no hay una mirada amorosa que lo mire con amor. El maestro, o sea, la mirada del maestro tiene un peso enorme en la construcción de la autoestima de los y las estudiantes. Si nosotros hacemos que los y las estudiantes se sientan capaces de emocionarse por las matemáticas, híjole, y que se emocionen por las matemáticas de ahorita, o sea, no porque me van a servir en un futuro, sino ahorita, que ustedes puedan hacer que se emocionen, que sientan pasión, que sea un gozo en ese momento, ¿no?
Y fíjense que estoy diciendo pasión, entusiasmo, gozo y no necesariamente diversión, porque yo no creo que las matemáticas tengan que ser divertidas en el sentido de que sean algo así, ay, bien requete fácil, ¿no? Ahí estamos los profes pensando, chale, ¿cómo hago esto más fácil para que entiendan mis alumnos? O ¿cómo hago esto divertido? Y digo, híjole, es que para eso, pues mejor cómprate un videojuego, ¿no? O sea, las matemáticas sirven para que uno sea mejor persona, para que uno se apasione, para que uno esté mejor en el mundo, para que uno construya mejores relaciones humanas. Porque miren, para aprender matemáticas no va a ser instantáneo. O sea, no es de que uno vea el pizarrón y diga, ah, sí, ya aprendí lo que sigue, como cuando pasamos de un nivel a otro en un videojuego, ¿no? De, ah, ya pasé el nivel, el que sigue y el que sigue y el que sigue. No, hombre, o sea, matemáticas para aprenderlas es que pongamos ahí lo que nos hace más humanos. O sea, a lo mejor nos va a costar más trabajo, nos va a costar que nos sentemos, que le pensemos. O sea, las matemáticas no vienen en una píldora instantánea, como a veces se presenta todo en esta realidad, ¿no? Que le dicen la realidad líquida, en donde todo es rápido y todo es instantáneo y a veces pareciera que si no aprendemos algo rápido o si no nos sale un ejercicio rápido, no, ya yo no sirvo para esto, ¿no? A lo que sigue, o el maestro no explica bien y a lo que sigue, yo digo, a ver, no aguanten, o sea, las matemáticas no necesariamente son divertidas, no necesariamente son fáciles, pero sí son como este producto humano que nos puede generar pasión. Y yo creo que, un poco retomando lo que dice Nadia, ustedes, estudiantes, chicos, chicas y chiques, pueden buscar un montón de cosas para que las matemáticas los puedan apasionar. O sea, no necesariamente con sus profesores y profesoras, porque afortunadamente, como ya también dijeron, el conocimiento ya no está en manos de unos cuantos. O sea, yo no soy la única que me sé el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, ya hay un montón de gente que sabe el teorema de Pitágoras. Y si no encuentran ese gozo con sus maestros, pues búsquenlo ustedes. O sea, de verdad, yo les puedo decir que después de haber estudiado una licenciatura y una maestría en matemáticas, lo que me hizo decidirme por esa carrera fue porque gozaba. O sea, cuando yo hacía matemáticas, mi corazón se ponía feliz. Y pues eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, las matemáticas no como un me sirve, no como un hacia adelante, sino las matemáticas como un gozo estético en este momento, ¿no? En este momento de su vida, no para lo que vayan a hacer en un futuro, sino lo que les está pasando en este momento de su vida. Y ya. Muy bien, muchas gracias, doctora Luz, muchas gracias. Pues el siguiente punto que sería ideal, Nadia, perdón, adelante. Y mucho en esta tónica de que comenta la doctora Carrillo, creo que yo no he conocido a un solo matemático que no ame la matemática. Para poder ser matemático uno tiene que amar lo que uno hace. Y eso en muchos sentidos nos hace personas felices, más plenas. Se ha dicho mucho de estereotipos de matemáticos, pero uno que pocas veces se tiene la oportunidad de ver, tiene que ver, por ejemplo, con que somos persistentes. Uno no logra resolver problemas como inspiración divina, ya sé el problema, ¿no? No sucede que uno se le quede viendo el problema y de pronto, ya, tienes la solución. Sabemos que las matemáticas son difíciles y parte de lo bello de la matemática, al menos como a mí me tocó vivirla, fue el poder lograr cosas. Como la doctora Carrillo lo decía, ¿no? Sentirme capaz de resolver, de tener retos y lograr superarlos. Y esa cualidad, pues, se puede aplicar en la vida todos los días de la vida, con todo lo que ustedes quieran y con todo lo que ustedes amen, ¿no? Esas cualidades que nos ayudan a ser mejores personas. Creo que la doctora Preiser quiere comentar algo. Sí, nada más dos cositas muy en la Facultad de Ciencias es muy común entre los matemáticos, entre los que estábamos estudiando matemáticas, el acercamiento a alguna forma del arte. O sea,
Hay quienes pintan, hay quienes tocan un instrumento. Yo estudié danza mucho tiempo y cuando empecé a estudiar danza y habíamos dos matemáticas ahí, las compañeras me decían, ¿y qué estás haciendo aquí si eres de matemática, no? Se ven como cosas contrapuestas y no. Y creo que lo que lo une, o esas dos pasiones que llegamos a tener, es porque en ambas se da la creatividad. Está muy bien vinculada a eso y es como una sed de creatividad lo que nos lleva a esas dos cosas que aparentemente en la sociedad son polos opuestos y nada que ver, ¿no? Y quería también mencionar una vez un compañero ahí dijo, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía la doctora Luz Carrillo, esa pasión que de repente sientes, ¿no? Decía, es que a mí me dan orgasmos intelectuales. Es lo que quería añadir. Muy bien, excelente. Pues vamos con la última ronda. Sería ideal contemplar ahora la matemática, a lo mejor lo que no hayamos abordado de matemáticas y la mujer en la ciencia. Empezamos contigo, maestra Rosario. ¿La matemática de qué? ¿De lo de la película? Sí, podemos abordar lo de la matemática que ya ha quedado. Sí, mira, la doctora Carrillo ya también había dicho, había mencionado algo al respecto. O sea, de lo que yo recuerdo y me puse a buscar un poquito recordando lo de Hipatia, ella fue una excelente comentarista y una excelente profesora. Ella trató de hacer lo que estaba escrito como reportes, hacerlo como para alumnos, ¿no? Entonces ella hizo varias aportaciones importantes sobre la aritmética de Diofanto, ¿no? Que son los inicios del álgebra. Incluso a ella se le considera la primera mujer que tuvo contacto con el álgebra. No sé si es la primera porque hay otras que también hicieron matemáticas, pero que no tienen registro, no se tienen registros de lo que hizo, ¿no? Pero trabajó sobre eso. Hizo nuevos problemas, hizo algunas soluciones más interesantes de las que tenía esos libros de Diofanto. También trabajó sobre la geometría de las cónicas de Apolonio, que es lo que retoma la película y le agranda ahí, pues sobre todo respecto a la elipse, ¿no? Y en la parte de astronomía, yo repito, que yo sepa, ella no dijo que el Sol, que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, eso fue mucho después, pero sí estuvo trabajando con el Almagesto de Ptolomeo, ¿no? Entonces son cosas que yo siento que ahí no se mencionan en la película y que hasta donde yo sé, ella sí trabajó al respecto, ¿no? Eso es de las matemáticas de lo de la película. No sé si la doctora Luz Carrillo quiera comentar algo. Y después un poquito de las mujeres en la ciencia, ¿no? Lo podríamos retomar. Así es. Sí, sí, algo que a mí me gustó mucho justamente de la película, retomo esta parte de las secciones cónicas. Y bueno, yo no estoy segura de a qué grado pertenecen nuestros y nuestras espectadores, pero no sé si ya ustedes vieron las cónicas en geometría analítica, Justo, Vero y Nadia. Justo es el temario, sí, en efecto. Ok, entonces fíjense qué cosa tan increíble. O sea, les voy a contar algo que son ustedes así, el privilegio del privilegio. Los griegos, y como se muestra con Hipatia, manejaban las secciones cónicas como algo geométrico. O sea, ustedes vieron cómo Hipatia desarmaba el cono y al desarmar el cono se veía un círculo, se veía una elipse, se veía una parábola y se veía una hipérbola. Y esos eran conceptos geométricos, o sea, algo que está hecho de puntos sobre un plano, o sea, es geometría. Y todo lo que estudiaron los griegos eran propiedades geométricas, o sea, todos los puntos que están en un círculo están a la misma distancia del centro. Por ejemplo, las propiedades de la elipse, que la suma de las distancias a los dos focos siempre es constante. Las propiedades de la parábola, que la distancia entre uno de los puntos de la parábola y el foco es igual a la distancia del punto a la directriz.
En fin, si ustedes se están dando cuenta, solamente estoy hablando de distancias, propiedades de los puntos, propiedades de rectas. Entonces, fíjense, históricamente la geometría iba por una rama. O sea, la geometría de los griegos iba por una rama, que era meramente geométrica. O sea, hablaban de puntos, de lugares geométricos, de rectas, de trazos, de propiedades. Y por otra rama, absolutamente aparte, iba el álgebra. El álgebra es como la hermanita mayor de la aritmética, ¿no? O sea, la aritmética son las operaciones con números, por ejemplo, 3 más 5, y el álgebra es la hermanita mayor, ¿no? Como en lugar de decir 3 más 5, digo X más Y. Y entonces, fíjense, por un lado, históricamente va la geometría, como lo que vimos de los griegos en Hipatia. Y por otro lado va el álgebra, pero el álgebra, se dan cuenta ustedes que tiene símbolos, números, propiedades, cantidades, exponentes, coeficientes, variables, letras, y para nada se habla de geometría. O sea, el álgebra, los objetos del álgebra, digamos que conceptualmente son bien distintos a los objetos de la geometría. Por ejemplo, si yo pienso en rectas en álgebra, lo único que pienso es en las dos rectas que hacen la X, ¿no? O sea, dos rectas atravesadas que hacen la X. Eso es lo que pienso en álgebra. O sea, si yo tengo un pensamiento algebraico, no estoy metiendo para nada la geometría. Entonces, fíjense cómo fue el desarrollo histórico de la humanidad. Por un lado, la geometría que nos muestra Hipatia, y por otro lado, independiente, divorciado, nada que ver, el álgebra. Y en el siglo XVII, René Descartes empieza a hacer un tratado en donde vincula esas dos ramas de la matemática. Entonces, fíjense ustedes que están llevando geometría analítica, están aprendiendo en el CCH, están aprendiendo en un semestre lo que a la humanidad le costó 17 siglos hacer. O sea, 17 siglos le costó a la humanidad llegar a la ecuación de una recta, a la ecuación de un círculo, a la ecuación de una parábola. O sea, ¿sí se dan cuenta ustedes el privilegio que tienen? Observen ustedes que las personas que vivieron en el siglo XIII no conocían lo que ustedes están aprendiendo en un semestre del CCH. Las personas que vivieron, toda la humanidad que vivió en el siglo XV, no se sabía la ecuación de una circunferencia. O sea, si ahora yo les digo, piensen en la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 25, sí se dan cuenta de toda la concentración de conocimiento humano que hay en eso que acabo de decir. O sea, 17 siglos le costó a la humanidad llegar a esto que ustedes ven en un semestre. Y entonces así como, wow, padrísimo. O sea, yo creo que esa es la emoción de que ustedes son afortunadas y afortunados de estar viviendo en este siglo en el que en un semestre pueden aprender. Miren, todo lo que ustedes van a ver en el CCH, todo lo que ustedes van a ver en el CCH, y se los digo porque yo estudié en el CCH Oriente, y bueno, han cambiado un poco los programas y los planes y programas de estudio, pero todo lo que van a ver fue lo que le costó a la humanidad 19 siglos producir. ¿Se dan cuenta que en 3 años a ustedes les dan una síntesis de que lo que a la humanidad les costó 19 siglos? O sea, esa es una cosa increíble y fantástica. Y bueno, ya, ese es mi comentario sobre lo de las cónicas en la época de Hipatia. Yo quiero comentar algo muy breve respecto a lo que la doctora Carrillo acaba de decir. Muchachos, no sean tan duros con ustedes mismos. Están aprendiendo en 3 años lo que a la humanidad le costó 19 siglos. Es normal que cueste trabajo. Es normal que uno no vea las cosas y de pronto entienda uno mágicamente todo, porque detrás de cada símbolo hay una gran historia detrás, ¿no? Hay una gran historia en cuanto a historias, en cuanto a cómo se formó este símbolo, en cuanto a su significado, en cuanto a lo que se puede hacer con él. Y en ese sentido, y por supuesto, retomando por completo lo que la doctora Carrillo dice, no sean tan duros con ustedes mismos. No sucede que de pronto haya personas que se sientan y lo entienden, o se sientan y lo saben, porque no es así, ¿no? No es así. Quiéranse un poquito más, ténganse un poquito de paciencia.
Esto lleva tiempo, lleva dedicación, lleva empeño. En muchos sentidos, parte de la razón por la cual las matemáticas nos llevan a ser mejores personas es porque nos enseñan a tener una respuesta emocionalmente inteligente, si se lleva bien, si se lleva con cuidado, hacia las dificultades de la vida. ¿Qué actitud tienen ante problemas complejos en su vida cotidiana? ¿Los piensan? ¿Reaccionan con la víscera? ¿Los pueden resolver? ¿Qué significaría resolver un problema en estos términos? Entonces, por favor, no se sientan mal por no entender un concepto, porque a la humanidad le tomó 19 siglos construirlo. Esa era era lo único que quería agregar a lo que... Muy bien, vamos con el último bloque. En el último bloque me gustaría, no sé, como ustedes lo deseen, mujeres de la ciencia o lo que gusten agregar. Adelante. Empezamos por la doctora. Doctora Luz. Sí, miren, retomando un poquito lo que dice Nadia, déjenme contarles que en el primer examen que yo hice en la facultad, no saqué 1, no saqué 2, no saqué 5, saqué 0.75 en mi primer examen de la facultad. Y esa es la historia de todos los que estudiamos en ciencias. O sea, las personas que hacemos ciencia o las mujeres que nos dedicamos a la ciencia no somos supermujeres. O sea, no somos así la Wonder Woman. Nos equivocamos, nos frustramos, lloramos, nos costó un montón de trabajo. Déjenme decirles que cuando yo terminé la carrera, terminé mis créditos y 10 años después me titulé. O sea, yo me tardé 10 años en hacer mi tesis, pero no crean que era porque era una super tesis acá, sino porque dejaba un montón de tiempo de hacer mi tesis y me dedicaba a otras cosas. Y tuve hijos y le di su espacio a la maternidad y, o sea, independientemente de que la maternidad en la actualidad está muy mal llevada porque debería ser una responsabilidad colectiva y no una responsabilidad individual. O sea, lo que quiero retomar es un poquito la invitación que dice Nadia. O sea, cualquiera que se lo proponga puede hacer ciencia, cualquiera que se lo proponga puede dedicarse a las matemáticas. No es fácil, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí es una cosa apasionante, ¿no? Yo creo efectivamente, como dice la maestra Rosario, que las condiciones históricas de la mujer han ido cambiando, pero creo que ahora nos enfrentamos como a violencias mucho más sutiles, ¿no? Por ejemplo, esta violencia de que una mujer está diciendo algo y siempre hay un hombre que le interrumpe porque sabe más del tema que ella. O sea, ese es un tipo de violencia que a lo mejor antes se pasaba, pero no lo habíamos visibilizado, ¿no? O sea, violencia no solo es que nos golpee el marido, o sea, violencia es que no tengamos acceso a los derechos que todo el mundo tiene. Violencia es cuando nos interrumpen, violencia es cuando me dice mi novio, oye, ¿a dónde vas vestida así? Violencia es cuando me dicen, déjame ver tus mensajes, pásame la contraseña de tu celular. Y se los digo porque, retomando un poco lo que nos decía la maestra Nadia, yo creo que para hacer ciencia y yo creo que para estar en este mundo hay que quererse un montón. Y el primer paso para quererse un montón es saber protegerse. O sea, saber aprender las señales que manda nuestro cuerpo y nuestra intuición para decir, esto no está padre. O sea, si mi novio me grita o me jalonea, luego va a venir mi cabeza a decirme, ay, hombre, estás exagerando, él que es tan lindo, ¿a poco no te llevó flores el otro día y serenata? Es bien lindo. Pero si mi panza y mi corazón me están diciendo, esto no está padre, chicas, no están exagerando. O sea, háganle caso a su intuición. Y lo vinculo con esta idea de que para poder estudiar matemáticas o lo que sea, hay que amarse un montón, hay que tenerse un montón de paciencia. Y bueno, nada más con eso, esa es mi invitación, ese sería como el comentario que yo tengo. Maestra Rosario. Mira, yo me puse a investigar un poquito. Bueno, tengo un libro de mujeres en la matemática. Está en inglés, que fue el primero que, cuando salían en inglés básicamente. Y ahí vienen, son 2, 4, 6, 8 mujeres destacadas en ahí. No quiere decir que sean las únicas. Y seguramente hay muchas olvidadas en el camino. Y
Y bueno, la primera que viene ahí es Hipatia, ¿no? Quería comentar una cosa. Les fue muy difícil a ellas poder acceder al estudio. En particular, por ejemplo, Sonia Kovalevsky se tuvo que casar con un amigo, fue un matrimonio pactado para que pudiera ir a estudiar, me parece que Alemania, ella es rusa, o ella fue rusa. Entonces, eran condiciones totalmente desfavorables, ¿no? Yo creo que han cambiado mucho, pero en efecto falta mucho todavía para que podamos tener pues acceso, y en México estamos de una manera, vayamos a otras partes del mundo donde la mujer incluso se tiene que tapar y nada más dejar los ojos, lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Y lo que pasó durante mucho tiempo. Entonces es natural que digan, pues es que hay muy pocas mujeres matemáticas que hayan sobresalido, está Gauss, está esto, está lo otro, los hombres. Hasta no hace mucho, la carrera de matemáticas estaba pensando que era solo para hombres, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estaba estudiando, sí me llegó a pasar que pues iba a una fiesta, y cuando el chico me preguntaba después de 2 o 3 piezas que estábamos bailando muy a gusto, yo sentía que había cierto interés en mí y me preguntaba, ¿qué estudias? En cuanto decía matemáticas, era la última pieza que bailaba con él. Automáticamente ya me dejaba para... Yo no sé si era temor de quedar mal ante alguien, no sé por qué, pero me llegó a pasar varias veces, ¿no? Entonces, sí creo que han cambiado las cosas, o sea, pero falta mucho por caminar. Yo creo que lo que dice la doctora Carrillo es cierto, hay que querernos, pero también yo digo que hay que ocupar el lugar. Si nosotros queremos, ¿por qué voy a esperar que me lo den? Yo lo ocupo, y lo ocupo sin remordimientos y sin agredir a otros. No tengo por qué pelearme con el mundo tampoco por eso, ¿no? Pero bueno, sí quería mencionar hay más, Hipatia fue la primera a la que se tiene registro, pero no fue la primera a la que se con matemáticas, ¿no? Y no ha sido la única. Hay matemáticas importantes, nada más las nombro: María Gaetana Agnesi, la marquesa Émile de Betoit, la Carolina Herschel, Sofía Germain, ya mencioné a Agnesi, ¿verdad? Sí. María Fairfax Somerville, Sonia Kovalevsky, Emil Neder, hasta ese libro ahí quedó, pero ese libro debe tener 40 años o más, ¿no? Y en las mujeres de la ciencia, pues ha pasado también algo, no solo en matemáticas, ¿no? También en distintas ciencias, pero miren, me estuve buscando, y de la primera que se le considera ya como mujer científica es Merit Pat. Ella es en Egipto en 2700 años antes de Cristo, y ella se dedicaba a la medicina. Hay la primera química, data de 1200 antes de Cristo, la que se le considera como la primera química es Taputi Velate. Y bueno, está Hipatia, está María Civil, que es de Holanda, que fue entomóloga, la primera ginecóloga, Carolina Herschel fue astrónoma, Ada Lovelace o algo así. Ella fue precursora del lenguaje de los ordenadores. Marie Curie, que bueno, es la más famosa y bueno, sobresaliente, por supuesto, tiene 2 premios Nobel. Lisa Meitner, que ella descubrió la fisión nuclear y no se le reconoció a ella, se le reconoció a otro de sus compañeros, porque era mujer. Ella murió en 1934. Lisa Meitner, Rosalinda Franklin, Margarita Sala, ella fue bioquímica y divulgadora científica, y ella descubrió la polimerasa del ADN o algo así. En fin, hay algunas, hay poca información en internet respecto a eso también, ¿no? Pero miren, yo quería comentarles, hace 4 años asistí a lo que se llama un taller de ciencia para jóvenes,
Bueno, no, yo no fui al de jóvenes, obviamente, porque también es un taller de ciencia que es desde la Universidad Nacional del Centro de Estudios de, de las Tierra, de la Ciencia, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se los busco, ahí en Querétaro, es un centro como de geofísica o algo así de la UNAM, y ella lo organizan junto con otros, y entonces cada año hay un curso que se llama Taller de Ciencia para Jóvenes, y van de todo el país, son 200 chicos más o menos de todo el país, y empezaron a poner un taller de ciencia para profesores. Entonces tuve la oportunidad de ir al de profesores, y es algo muy, muy interesante que se da ahí. Trabajan con investigadores de primera línea, ven aparatos, dan conferencias, tienen talleres los chicos, etcétera. Son 8 días seguidos. Pero ahí concluyeron, al final de la última de las sesiones, invitaron a varios investigadores y investigadoras, y algunas estaban ahí y eran doctoras en química, en física, en biología, en genómicas, etcétera. Y nos comentaron mucho sobre los chicos, les hacían muchas preguntas de, bueno, ¿y cómo fue estudiar y por qué se dedicaron a eso? Y en fin, algo que me llamó la atención es algunos eran matrimonios, iba ella y su esposo, ambos científicos, y algo que comentaron ellas es que, bueno, estudiaron su doctorado en el extranjero, la mayoría de ellas, y comentaban que lo habían podido hacer los dos, su doctorado, porque los dos se habían involucrado en el matrimonio y en la crianza de los hijos, ¿no? Que es algo que yo creo que, bueno, a mí me suena como que debíamos de buscar socialmente, no pelearnos las mujeres con los hombres, sino unirnos para tener una vida más plena como pareja y para poder contribuir más a el conocimiento. Yo insisto en eso, puede ayudar a que se resuelvan muchas de las, si queremos que lo que yo sé ayude a resolver cosas de mi sociedad y de mi país, para no estar dependiendo, ¿no?, de lo que otros países avancen. Entonces, quería comentarles, desgraciadamente no tengo los nombres, no me pude comunicar con los que organizan eso, pero miren, cada año está, chicos, y incluso les quería comentar, en el CCH Vallejo, Nadia, está una maestra que se llama Isis, ella es bióloga, ella fue, bueno, coincidí en ese taller de hace 4 años, o 5 años creo, y ella lo ha organizado incluso para el CCH. Entonces, para que los chicos vean opciones que hay. En el plantel sur, por ejemplo, hay también un taller, un club de astronomía. Está el maestro Alejandro Carrillo, el maestro José Luis, lo están, no sé qué hice, ya, no sé quién sabe qué pasó con el compu. Hay muchas opciones. Está lo de jóvenes a la investigación, hay talleres de mucho tipo. Yo tengo una alumna que salió y que ya hasta doctoró en genómicas, y seguro que si la invito a lo mejor puede acercarse con ellos. Y ella además era gimnasta y un chorro de cosas. O sea, la ciencia no está peleada tiene a su novio, con manifestaciones de la vida, que la vida hay que disfrutarla, ¿no? Esto es lo que quería más o menos comentar. Ya no tuve más oportunidad de rascarle más, pero bueno, seguramente debe dar muchísimas más cosas, ¿no? Muy bien. Gracias, Mesa Rosario. Nadia, cerramos. Estas últimas Olimpiadas, la ganadora de la medalla de oro en ciclismo fue Anna, déjenme revisar porque aquí luego los nombres se me van, Anna Keisenhofer. La mujer tiene un doctorado en matemáticas y ganó la medalla de oro en ciclismo en estas últimas Olimpiadas, ¿no? Hay mujeres y de hecho hay muchísimas personas muy destacadas que no solo hacemos ciencia, o que no solo hacen ciencia, ¿no? Y a ese nivel, ¿no? Sino que además pues tienen metas deportivas, artísticas, personales, de muchos y diversos tipos. Y creo que una de las cosas que comentó esta doctora en una entrevista fue que
En algún momento ella empezó a dudar de todos los que se decían expertos y empezó a usar lo que ella sabía usar mejor, la ciencia y la matemática. Y creo que en muchos sentidos hizo historia porque llegó sin patrocinador, llegó sin equipo. Ella pagó su boleto para irse a las Olimpiadas. Austria lo único que le permitió fue llevar la bandera del país. Y a pesar de todo eso, ganó. Mucho de lo que hagamos, nosotros podemos decidir mucho en nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender las cosas? Y en ese sentido, tengo que decirles que la universidad es un ambiente maravilloso, increíble para aprender. No solo por el programa, por ejemplo, que comenta la doctora Preiser, el de Jóvenes hacia la Investigación, gracias al cual tenemos estas charlas, sino que también, por ejemplo, si ustedes visitan la página de internet de la Facultad de Ciencias, seguido hay talleres, hay días de puertas abiertas para ustedes a los laboratorios. El CILADIN es una enorme, enorme oportunidad de aprender cosas nuevas con personas increíblemente capaces. Está la Feria de las Ciencias, está el encuentro de jóvenes de iniciación a la investigación. Ahí a veces el nombre me falla un poquito, pero estos eventos son anuales. Si ustedes tienen el gusanito, si ustedes tienen la cosquillita de saber qué se sentirá eso de hacer ciencia, de ser científico, de conocer y de comprender un poquito mejor la naturaleza, si su pregunta favorita es ¿por qué? Estos espacios, entre otros, la Olimpiada del Conocimiento, los clubes de matemáticas, los acuarios, tienen la enorme posibilidad de alzar su manita y decir yo quiero, y la mayor parte de estos talleres, de estos eventos, de estas charlas, están abiertas para ustedes en el momento en el que ustedes quieran verlas. El programa de Jóvenes hacia la Investigación les ofrece una gran cantidad de posibilidades, por ejemplo, estancias cortas con investigadores. Les ofrece conferencias, charlas que tanto ustedes como sus maestros pueden solicitar. Y bueno, pues en ese sentido, creo que nadie mejor que la maestra Rosalba para comentarnos un poquito más acerca de lo que el programa tiene para ustedes. Pero créanme, la ciencia ya está al alcance de su mano. Si quieren ver parte de lo bonito, o si sus profes no logran transmitir esta pasión por la ciencia, hay un par de canales de YouTube que creo que son imprescindibles para tratar de ver el otro lado de la matemática, ¿no? El lado del placer por descubrir. Uno de ellos se llama Derivando, de Eduardo Sáenz de Cabezón. Otro de ellos se llama Quantum Fracture. Estos dos personas son increíbles divulgadores de la ciencia, físicos y matemáticos, que si quieren conocer una de las caras más interesantes de la matemática, estos señores tienen videos ya de varios temas y bueno, pues también es importante que los conozcan. Creo que sería todo de mi parte. Gracias. Pues agradecemos mucho el apoyo, pues el participar, el estar aquí con nosotras. Gracias, doctora Luz Carrillo. Gracias, maestra Rosario Preiser. Les estamos muy agradecidos. Nadia, muchísimas gracias. Para concluir el día de hoy, agradecer mucho la que terminamos la cuarta sesión de cine conferencia. Lo retomaremos el próximo año. Vamos a dar por concluida la mitad del ciclo y le vamos a pedir a la maestra Rosalba Velázquez, que es la encargada del Departamento de Difusión Cultural de las Ciencias del Colegio de Ciencias y Humanidades, que por favor nos ayude a clausurar esta parte del ciclo. Nadia, hay que abrir la cámara y el micrófono de... Voy, listo. Denme un momentito. Son los pequeños detalles que siempre se pierden claro. Denme un momentito. Y mientras, creo que sería importante que si hay preguntas, tienen dos formas de hacérnoslas llegar, por correo electrónico o por medio de sus maestros. Entonces, igual si tienen alguna duda y quieren ponerla en el chat, adelante y pues bueno, vemos la manera de hacerles llegar alguna respuesta. Déjenme, creo que ya está listo Listo. Aquí está, listo.
Gracias, Rosalba, adelante. Muchas gracias, maestra Vero. Y pues bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que siguen y que han seguido este ciclo de cineconferencias que organiza el programa Jóvenes hacia la Investigación, pero gracias al entusiasmo y al trabajo de magas SHeras, que pues es posible gracias pues al conocimiento, a las ganas de las maestras Verónica Cisneros y Nadia Huerta, y que además ellas han tenido la visión de este ciclo y de muchas actividades más que pronto les estaremos contando, les anunciaremos ya muy pronto qué estamos tramando juntas, y que estoy segura que también va a ser del interés de la comunidad estudiantil y docente del colegio. Y esta tarde pues saludo a la doctora Luz Arely Carrillo y a la maestra Rosario Preiser, participantes de este cine debate del viernes que cierra, ¿no? Ágora, que además de ser muy importantes los aportes que ella hizo a las matemáticas, a la astronomía y a la filosofía, pues es fundamental que reconozcamos como mujeres y ocupemos más los espacios en ciencias naturales, en matemáticas, en las ciencias sociales y por supuesto en las humanidades. Y que como bien dice la maestra Nadia, en los programas de iniciación a la investigación, no es comercial, pero ahí sí fomentamos mucho este acercamiento a las y los investigadores, a la investigación como tal, al método científico, que conozcan qué tipo de investigaciones pueden hacer y con cuántos recursos contamos en la universidad, ¿no? Cuántas cosas tenemos a la mano y cuántas cosas más podemos crear, no solamente lo que ya está hecho, sino todo lo que podemos crear con todos los recursos que la universidad pone a nuestra disposición. Y pues bueno, este ciclo que todavía no termina, porque bueno, solamente lo suspendemos porque acaba el semestre, pero pues ha recorrido la divulgación de las matemáticas y recorre y fortalece también el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra comunidad, pero además nos acerca a este conocimiento con recursos muy cercanos y amenos a los estudiantes, como son las películas o los cuentos, ¿no? Que incluso, pues bueno, uno de ellos forma parte de la tesis de la maestra Nadia Huerta, así que yo los invito a que lo busquen en Tesis UNAM, porque la verdad es, uno se queda picado ahí picado y está al alcance, por supuesto, de todo el público, seamos o no seamos universitarios, está ahí en la web, es de fácil acceso, yo los invito a que lo conozcan. Quienes no nos han podido acompañar en las sesiones anteriores, recuerden que todas estas charlas se quedan grabadas en las redes sociales del Colegio de Ciencias y Humanidades, del Plantel Sur, que también nos ha recibido virtualmente para estas charlas, y por supuesto también en el YouTube del colegio. Ahí también nos encuentran ya como ciclo, y por si alguna charla se la perdieron o se les fue algún detalle, pues ahí pueden revivir nuevamente este ciclo de cineconferencias. Y por supuesto agradezco nuevamente, reconozco y felicito muchísimo a la maestra Verónica Cisneros, a la maestra Nadia Huertas por este gran trabajo que han hecho con este ciclo, y pues adelantadas también las felicitaciones por todo lo que viene próximamente. Muchas gracias también a los estudiantes, porque sin ustedes esto no tendría sentido, no tendríamos qué hacer, y a los profesores que nos acompañan también. Entonces, pues bueno, siendo las 16:53 según mi teléfono por aquí, pues declaramos clausurado este ciclo de cineconferencias de divulgación de las matemáticas. Muchísimas gracias, maestras, muchas gracias a nuestras invitadas, que por nuestra raza hable el espíritu. Que por nuestra raza hable el espíritu. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Nadia, gracias, doctora Carrillo, gracias, maestra Preiser, gracias, Rosalba. Entonces, terminamos. Muy amable.